Hola, hoy les voy a explicar el caso 1 de una serie de ejercicios que nos dejaron de actividad vacacional de la materia de investigación de operaciones. Tenemos aquí la función objetivo, en este caso es maximizar. Lo primero que tenemos que hacer es transformar estas inecuaciones en ecuaciones. Se preguntarán, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que igualarlas. ¿Y cómo las igualamos? Bueno, para lograr que las restricciones sean iguales a su coeficiente de restricción, tenemos que agregar una variable ficticia, a la que llamaremos variable de holgura. En este caso, pues vamos agregando S1, S2, S3 y S4. Aquí hay dos cosas que de señalar. La primera es que esta última restricción no la estamos considerando, que es básicamente la restricción de no negatividad. Y aquí estamos agregando la función objetivo. Es muy sencillo. Para agregar la función objetivo, bueno, pues simplemente se le agrega un 0 y se despeja. ¿Ok? Las variables de holgura tienen como objetivo generar una igualdad. Como z en sí ya es una igualdad, pues no requiere una variable de holgura. Por esa razón esta no tiene ninguna s. Existen dos tipos de variables, las variables básicas y las variables de holgura. En este caso las s son de holgura y las demás son las básicas. Una vez que tenemos todo eso, podemos llenar o empezar a crear nuestra tabla simplex. Ok, entonces aquí vamos a agregar nuestra S1, S2, S3 y S4, que básicamente son estas tres de aquí, S1, S2, S3 y S4. Y nuestra Z, que es la que tenemos aquí. Y de este lado vamos a agregar Z, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4 y CR. Se preguntarán, ¿qué es CR? Bueno, CR es nuestro coeficiente de restricción. Para llenar la tabla simplex 1, pues necesitamos, bueno, ya una vez que nuestras inecuaciones están igualadas al coeficiente de restricción y se convirtieron en ecuaciones, podemos llenar la tabla simplex. Aquí es muy sencillo. En S1, que viene siendo esta, ¿cuántas zetas tenemos? Ninguna, entonces es 0. En S2 tampoco, S3 tampoco, S4 tampoco. Pero en Z, aquí sí tenemos una Z, entonces tenemos 1. Aquí en S1, ¿cuánto tenemos de X1? 400. En X2, 200. En X3, 150. X4, 500. S1, tenemos 1. S2 no tenemos, así que 0. S3 tampoco, igual 0. S4 tampoco, así que también es 0. Y nuestro coeficiente de restricción vendría a ser como le dicen floridamente, el resultado. Entonces se procede a llenar toda la tabla con esos respectivos valores y quedaría más o menos de esta forma. Una vez que está hecha nuestra tabla simplex, procedemos a buscar la columna pivote. De acuerdo con su definición, dentro de la tabla simplex es aquella columna con el valor más negativo en la fila de la función z. Entonces aquí podemos ver que tenemos algunos valores negativos. Tenemos al menos 35, menos 40, menos 7.5 y menos 20. Evidentemente el más negativo o el que más se aleja de 0 es menos 40. Ok, entonces una vez que encontramos nuestra columna pivote, procedemos a dividir nuestro coeficiente de restricción entre estos valores. Aquí no se va a considerar z, así que esa vayan ignorándola desde un principio. Una vez que conseguimos los resultados, en este caso sería 2.5, 3, 5 y 2, vemos cuál es el resultado positivo que más se acerca a 0. Entonces aquí podemos ver que el 2.5 pues ahí la lleva, pero no está muy cerca, 3 tampoco, 5 está más lejos. El 2 sería en este caso nuestra fila pivote. Entonces toda esta fila sería nuestra fila pivote. Bueno, la fila pivote es aquella que tenga el valor positivo más cercano a 0, luego de dividir la constante de restricción entre la variable de la columna pivote, o sea, lo que acabamos de hacer. Y aquí podemos ver que hay una intersección. Este es el elemento pivote. El elemento pivote es la intersección entre la fila y la columna pivote. Y una vez que encontramos todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues una vez que encontramos este elemento de aquí, toda esta fila,
que está marcada con azul, se va a dividir entre 4, que viene siendo el elemento pivote. Entonces nos darán estos resultados. Bueno, aquí sería 0, 2 cuartos, 1, 1 cuarto, 5 cuartos, 0, 0, 0, 1 cuarto y 2. Entonces, ¿aquí qué pasa? La fila S4 desaparece y se reemplaza por la X2, porque corresponde a la columna que tenían en el elemento pivote. Básicamente lo que pasa es que S4 y X2 cambian de lugar y se ponen lo que acabamos de mencionar. Ahora ya procedemos a hacer las filas nuevas. La fórmula para hacer una fila nueva es igual a la fila vieja menos el coeficiente pivote de la fila por la fila entrante. De primera suena muy caótico todo, pero la verdad es sencillo, solo que es exageradamente tedioso. Vas a terminar odiando los números y la calculadora. Entonces lo que tienes que hacer es poner la fila vieja, como podemos ver aquí. Nuestra fila vieja en el caso de S1 era 0, 400, 200, 150, 500, 1, 0, 0, 0 y 500. Ok, entonces una vez que tenemos todo eso, pues procedemos a poner, bueno, esto es de fórmula menos el paréntesis, el coeficiente pivote de la fila, en este caso es 200, y la fila entrante, que es básicamente esta. Esta se va a poner en todos y bueno, una vez que terminen todas estas operaciones, que la verdad son sencillas pero son muy tediosas, podrán llenar la tabla simplex 2. Y bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar repitiendo este proceso? Básicamente, hasta que en la fila Z no haya ningún elemento que sea negativo. Aquí, como podemos ver, el 15 tomó el camino de la anarquía y sigue siendo negativo. Entonces tenemos que seguir haciendo el proceso otra vez hasta que ya no tengamos ningún elemento negativo. Entonces vemos nuestra columna pivote, que sería el menos 15 porque es el único que está negativo. Hacemos las divisiones. Posteriormente, ya que encontramos cuál es el más pequeño, pues ya podemos encontrar nuestro elemento pivote. Una vez que encontramos el elemento pivote, dividimos toda la fila entre dicho elemento. Aquí están los resultados. Y ahora, la fila nueva, bueno, se vuelven a hacer las filas nuevas otra vez. Entonces es lo mismo, fila nueva es igual a fila vieja menos coeficiente pivote de la fila por fila entrante. Entonces, pues se va a hacer lo mismo, solo que con los datos de la tabla simplex 2. Entonces aquí queremos la fila nueva S2, básicamente porque S1 es la fila entrante. Entonces esa es la única que no se va a tener que hacer fila nueva porque es la entrante. Entonces una vez que tienen todas las filas nuevas, pueden llenar otra vez la tabla simplex 3. Y en este caso tenemos la dicha de que ningún elemento de la fila Z es negativo. Por lo tanto se podría decir que ya hemos acabado. Pero dirán, ¿cómo sé si ya estoy bien? Bueno, muy sencillo. Procedemos a la comprobación. Aquí, como podrán ver, tengo una serie de valores que son básicamente los de la tabla, los que tenemos aquí en el coeficiente de restricción. Como podrán notar, aquí tenemos x1, s2, s3 y x2. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, básicamente que x1 tendrá el valor de 1/3, s2 4 tercios, s3 17 tercios, x2 11/16. ¿Y qué pasa con x3 y x4? Bueno, básicamente como estas no están aquí, pues tendrán un valor de 0. Entonces estos son los valores. Y se procede a la sustitución, que básicamente son estos ya marcados. Y si los hacen en la calculadora, podrán notar que se cumple, que son iguales. Todo esto es igual a 500, todo esto es igual a 6. Si lo notan aquí, se le sumó la holgura que viene siendo de S2. Entonces aquí
es x1, x2, aquí se sustituyen y aquí se le agrega el S2 que sería 4 tercios y así da 6. Lo mismo ocurre con estos dos de aquí y también se procede a hacer dicha sustitución en la función objetivo. Como podemos ver, se cumple la igualdad, así que podemos decir que ya estamos bien.